Dios me lo bendiga, hermanos. La verdad es que desde aquí se ven diferentes. Yo normalmente tengo la oportunidad de verlos, algunas espaldas y la mayoría de ustedes que se sientan detrás de mí. Pero la verdad es que sí, se ven diferentes y se ven esparcidos. Algunos casi ni los veo allá atrás. Así que si digo algo que no se entiende, háganme así. Y yo se lo explico después del servicio. Una de mis películas favoritas es la película de Princess Bride. ¿Algunos de ustedes han visto esa película? Creo que la versión en español la han llamado la Princesa Prometida, algo así. Y es una película de fantasía, pero también tiene acción y tiene romance y tiene comedia. Y entre los personajes de esta película que más llaman la atención, de los más memorables, es un trío de delincuentes que capturan a la princesa y la secuestran. Y entonces están siendo perseguidos por el héroe de la película. ¿Se están acordando de esta película, los que la han visto? Entonces, el héroe lo está persiguiendo y de estos tres delincuentes, uno de ellos piensa que es un genio, es el cabecilla de los tres, pero realmente es bastante inepto. Y entonces cada vez que los otros dos compañeros le preguntan, ¿y este plan va a funcionar? Él siempre dice, pues claro que va a funcionar, por supuesto que va a funcionar. El que no funcione sería inconcebible. Y ustedes pueden imaginar lo que ocurre, el héroe lo alcanza. Y cuando finalmente el héroe lo alcanza, el cabecilla de los delincuentes lo mira con los ojos abiertos, se rasca la cabeza y dice, inconcebible. Entonces el otro compañero de los delincuentes le dice, tú sabes, tú continúas repitiendo esa palabra. Yo no creo que esa palabra significa lo que tú crees que significa. Y cuando yo veo, y ustedes también estoy seguro, cuando vemos cómo la mayoría de las personas celebran la temporada de la Navidad, el énfasis en las compras, el adornar la casa, las cenas, las reuniones familiares y amigos, las películas, ¿verdad?, que vemos, todas con final feliz y todas con armonía, en donde nunca hay problemas. La reacción que yo tengo es similar a la del delincuente, ¿verdad? Mi reacción es, ¿sabes? Tú sigues usando la palabra Navidad, pero yo no creo que la palabra Navidad significa lo que tú crees que significa. Cuando nosotros leemos la carta a los Gálatas, vemos que ellos estaban confundidos también. Los Gálatas se habían dejado influenciar por un grupo de judíos que decían que para uno ser verdaderamente cristiano tenía que cumplir con la ley de Moisés. Pablo escribe en la carta para corregir ese error. Y en el pasaje que vamos a ver en esta mañana, es uno de esos pasajes que Pablo escribe para aclarar la confusión, pero que a la misma vez nos ayuda a entender tanto el evento como el significado de la Navidad. Así que les voy a invitar que se pongan de pie y de que busquen en sus Biblias, en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4. Y me siguen con la vista mientras leemos los versículos del 4 al 7. Así que les ponga, los que puedan, ¿verdad?, pónganse de pie en reverencia a la palabra del Señor. Gálatas 4, versículos del 4 al 7. Y dice así la palabra del Señor. Cuando vino la plenitud del tiempo, estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibieran la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero
por medio de Dios. Y ahora, antes de continuar, pues quiero darle el punto central, ¿verdad? La idea central de este pasaje. La idea central de este pasaje es la siguiente. Es que pueden tomar asiento. La idea central en este pasaje es la siguiente, que en el momento preciso, Dios envió a su Hijo para rescatarnos de la esclavitud espiritual y adoptarnos como hijos y herederos de las promesas de Dios, y esto es importante, tal y como había sido su plan desde el principio. Dios envió a su Hijo. Esa es la Navidad. Así que vamos a ver en detalle qué es lo que celebramos en la Navidad, de acuerdo a la Escritura. En la Navidad, lo primero que nos dice este pasaje, que celebramos en la Navidad, es que en la Navidad celebramos la fidelidad de Dios. En la Navidad celebramos la fidelidad de Dios. En el versículo 4 de este pasaje que acabamos de leer, Pablo comienza con la frase, cuando vino la plenitud del tiempo. En la versión Reina Valera que algunos de ustedes usan, dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Y fíjense de que esta frase indica que en lo que Pablo, dice después, no es el resultado de un impulso momentáneo, sino que es la culminación de una serie de eventos que forman parte de un plan. Cuando yo era chiquito, hace tiempo, en casa yo tomé una zanahoria y le corté la parte de arriba de la zanahoria y la sembré. Y entonces mi idea era de que ahora iba a tener zanahorias. Entonces yo iba todos los días a mirar y adivinen, no habían zanahorias. Y iba el próximo día y no habían zanahorias. Y seguía yendo todos los días y no iba zanahorias. Y entonces llegó un momento en donde yo me di cuenta que los frutos no simplemente aparecen, sino que los frutos son parte, ¿verdad? El resultado de un plan de cuidado. Había que echarle agua, había que echarle tierra, había que hacer una serie de cosas que culminaban en el fruto. Pues Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, en el momento preciso como parte de su plan. Por lo tanto, para entender la Navidad, no comenzamos en Belén, comenzamos en Edén. Para poder entender la Navidad tenemos que ir al principio, al jardín del Edén, porque es allí en donde el plan de Dios comienza. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los colocó, como ustedes saben, en el jardín y las condiciones eran simples. Dios los encargó a cuidar el jardín, a ser fructíferos, a obedecer a Dios. Desobedecer a Dios resultaría en muerte para ellos. Pero de alguna manera Satanás logró convencer a los humanos que se unieran a él y que se independizaran de Dios, pensando que al independizarse de él serían como Dios. Eso era lo que Satanás trató de hacer y lo logró. Pero en Filipenses 2, ustedes saben, muchos de ustedes saben este pasaje, en Filipenses 2 se nos dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, como cosa que agarrar, sino que se despojó a sí mismo, se despojó de sus derechos divinos, haciéndose hombre. Adán y Eva hicieron lo contrario. Adán y Eva, siendo humanos, quisieron aferrarse a derechos que no les correspondían, queriendo ser como Dios. Y celebrar la Navidad a mi manera es otra expresión
del impulso pecaminoso que tienen los hombres de querer ser autónomos, de querer estar divorciados de Dios, de no querer hacer las cosas como Dios quiere. El plan de Satanás era reclutar a los humanos en causa común contra Dios. Satanás quería hacer un equipo. Satanás, Adán y Eva, en contra de Dios. Pero Dios tenía otro plan. En Génesis 3:15, lo pueden buscar, Génesis 3:15, Dios hablándole a la serpiente le dice lo siguiente: pondré enemistad entre Satanás y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de Satanás, y su simiente, la simiente de la mujer. Él, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Ese era el plan de Dios. Uno nacido de mujer destruiría a Satanás, pero en el proceso tendría que sufrir. Ahora, todo lo que ocurre desde ese punto, lo que ocurre con Abraham, lo que ocurre con Moisés, todas las cosas que ocurren con estas personas y hacen, todas las cosas que le ocurren y hace a David, todas las cosas que los israelitas hacen y les ocurre en el exilio, todas las cosas que los israelitas hacen y les ocurre al regresar del exilio, cada cosa que le ocurre y cada cosa que hace cada sacerdote, cada profeta, cada rey, va cumpliendo el plan de Dios hasta que Cristo nació. En la Navidad, en la plenitud del tiempo. Así que la Navidad demuestra que Dios es fiel y que cumple sus promesas. Y tenemos que entender el profundo amor de Dios. Porque hay que tener amor. Ustedes saben que Satanás también desobedeció a Dios y que Satanás también cayó, pero Satanás no tuvo una segunda oportunidad. El amor de Dios para darnos una segunda oportunidad a nosotros los seres humanos, que a Satanás y a los demonios y a los ángeles caídos no se les dio. Ese es uno de los grandes misterios de por qué Dios a nosotros nos da una oportunidad y a los otros seres inteligentes que Él creó, los ángeles que cayeron, no se les da esa segunda oportunidad. Pero eso demuestra el amor profundo de Dios para con nosotros. ¿Por qué? No sé, pero de que nos ama, nos ama. Y no solamente el profundo amor de Dios, sino el inquebrantable compromiso que establece un plan tan pronto el hombre falla. Esto no fue que el hombre falló en Génesis y él esperó, ¿verdad? 4 o 5 libros luego. Tan pronto el hombre cae, Dios establece una manera para poder restablecer. Porque Satanás quería hacer alianza con el hombre para ir en contra de Dios, pero Dios no permite eso. Dios crea enemistad y Dios provee una forma para poder redimir al ser humano. Así que tan pronto el hombre cae, Dios establece un plan y empieza a dirigirlo providencialmente, permitiendo que los efectos de la caída se hagan evidentes antes que en el momento preciso envía a su Hijo a la tierra nacido de mujer. Así que el Hijo de Dios es nacido de mujer. Pero nos dice Pablo también en el pasaje que leímos que fue nacido bajo la ley. Lo que nos lleva a la próxima razón, la segunda razón por la cual celebramos la Navidad. En la Navidad nosotros celebramos nuestro rescate. En el versículo 5, Pablo explica
que la razón por la que Dios envió a su Hijo fue para que redimiera a los que estaban bajo la ley. Adán y Eva, ustedes lo saben, habían sido advertidos que el día que comieran del árbol, ciertamente morirían. Esto es que la paga o el resultado del pecado es la muerte. Sin embargo, esta muerte en un sentido son dos muertes. Se pueden ver como dos muertes. Una que es espiritual y que ocurrió inmediatamente cuando desobedecieron a Dios. Y una muerte física que ocurrió con el paso del tiempo por la corrupción física que entró al mundo. Por esta razón, cada descendiente de Adán nace muerto espiritualmente y muere físicamente eventualmente. Cada descendiente de Adán nace muerto espiritualmente y eventualmente muere físicamente. Ahora, quiero que entiendan lo que significa muerte espiritual. Muerte espiritual significa que estamos separados, en ese momento estamos separados de Dios. O sea que cuando usted y yo nacimos, nosotros nacimos separados de Dios. O sea que la idea esta de que todos somos hermanos, de que todos somos hijos de Dios, eso es un buen sentimiento. A mí me gusta ese sentimiento, es falso. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña de que nosotros nacemos muertos espiritualmente y somos enemigos de Dios, separados de Dios. Y entonces, a medida que vamos creciendo, nos damos cuenta de una segunda característica que tiene la muerte espiritual. Y esa característica es que no podemos no pecar. Déjenme repetir eso porque yo sé que sonó confuso. No tenemos la capacidad de no pecar. Todo lo que hacemos, aún nuestras buenas obras, nos dice la Escritura, no son suficientemente buenas. Así que nosotros, por más que tratamos, y esto lo que tienen que hacer es mirar a un niño, no tenemos la capacidad de no pecar. Hacemos algunas cosas buenas, o sea, todo el mundo ayuda a la viejita a cruzar la calle, pero todos nosotros pecamos. Así que nacemos muertos espiritualmente y vamos a morir físicamente. Y déjeme decirle una cosa, esto es una realidad que no necesitamos fe para creer. Esta es una realidad que no necesitamos fe para creer. Piensen en esto por un momento. ¿Usted ha pecado? Yo no voy a contestar por ustedes. Yo he pecado. No solamente yo he pecado. Yo no conozco a nadie, y perdónenme la gente aquí que me conocen y que yo los conozco, pero yo no conozco a nadie que no haya pecado. De hecho, ahora que lo estoy pensando, yo no conozco a nadie que conoce a alguien que no haya pecado. De hecho, yo no conozco a alguien que conozca a alguien que conozca a alguien que no haya pecado. Y nadie que conozca a nadie, que conozca a nadie, que conozca a nadie, que conozca a nadie. ¿Están siguiendo el punto? Y ese soy yo solo. Ustedes conocen a alguien que conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, que conoce a alguien, que a lo mejor tiene un primo, de un amigo, de un vecino, de un nieto del hermano que no haya pecado. Y yo tampoco. ¿Ah? No hay nadie que sea descendiente de Adán que no haya pecado. Así que todos nacimos muertos espiritualmente y la prueba está en que nadie tiene la capacidad de no pecar. Ahora, la segunda parte es más fácil todavía. ¿Ustedes conocen a alguien que ha nacido y que nunca se haya muerto físicamente? ¿No?
Yo sé que algunos de ustedes se sorprenden, ¿verdad?, cuando uno habla acerca de esto. De hecho, la hermana estaba mencionándolo esta mañana, en donde decía, pues, uno siempre espera de que uno se va a morir primero que los hijos, y entonces la hija le dice, mamá, no hables de esa manera, ¿verdad? Como si fuera una sorpresa que se va a morir. La vida es algo en donde el porcentaje de muerte es 100%. No hay uno que haya nacido que eventualmente no va a morir. Así que esta realidad de la cual estamos hablando es una realidad que honestamente, si tú eres creyente o no eres creyente, tú no necesitas fe para poder entender esto, tú no necesitas fe para poder creer esto, porque nuestra experiencia corrobora de que todos pecamos y de que todos nos vamos a morir eventualmente. Todos han pecado. La Biblia lo único que hace es confirmar esta realidad. Todos han pecado, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Todos son esclavos del pecado, todos están bajo la condenación de la ley de Dios. Y yo sé que esto son malas noticias, pero es la verdad. Es la verdad. El pecado nos ha separado de Dios. Pero no solamente eso, it gets worse. El pecado afectó nuestra relación los unos con los otros. Todo sufrimiento emocional, toda contienda familiar, toda pelea en el trabajo, todo conflicto entre las naciones tiene su origen aquí. El pecado también se esparció por toda la creación. Toda enfermedad, todo desastre natural tiene su origen aquí. Ahora, el hombre ha tratado de arreglar la condición en la que se encuentra con religiones, ha tratado de arreglar la condición con filosofías, con tecnologías, pero la realidad es que sigue esclavizado por los efectos del pecado. El pecado es una mancha que no hay jabón que lo limpie. Esa es la condición en la que Jesús llega a la tierra. Mateo, en el capítulo 4, versículos del 15 al 17, citando al profeta Isaías, siglos antes de que esto ocurriera, describe el mundo en el que Jesús vino. Se lo voy a leer. Dice así: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los que vivían en la región de sombra de muerte, una luz les resplandeció. Desde entonces, Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios se había acercado para ofrecer reconciliación y rescate por medio de su Hijo. Porque Jesús vivió la vida de obediencia perfecta que nuestros ancestros Adán y Eva no lograron. Y pagó por los pecados que nosotros cometimos. Pablo nos dice en esta misma carta de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 13, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Y Isaías profetizó este evento más de 700 años antes del nacimiento de Jesús. En Isaías 53, del 5 al 6, nos dice: mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. ¿Quieren que les comparta algo? Yo nunca puedo terminar esos versículos. Lo he leído 1,000,000 de veces y nunca lo puedo terminar. Él fue herido por nuestras transgresiones,
Fue molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él. Y por sus llagas, por sus heridas, hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nos apartamos, cada cual por su propio camino. Ese era yo. Ese eran muchos de ustedes. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. ¿Quién pecó? Yo pequé. ¿Quién castigó? Dios castigó. ¿Me castigó a mí? No. ¿A quién castigó? A su Hijo. ¿Por qué? Para que ahora pudiésemos tener relación con Él. Cuando el profeta dice que el castigo de nuestra paz cayó sobre Él, es que lo que logró que ahora nosotros tuviésemos relación con Dios, de que ya no fuéramos enemigos de Dios, de que pudiéramos ser parte y tener amistad con Dios. Lo que hizo eso posible fue que Jesús murió por mis pecados y recibió el castigo que a mí me correspondía. Y la pregunta para algunos de ustedes es, ¿tú te has arrepentido de tus pecados y has aceptado la reconciliación que Dios ofrece por medio de Cristo? Porque si no lo has hecho, hoy es el día para hacerlo. Hoy. Porque si no lo has hecho, yo sé que en esta temporada tú estás celebrando. Y yo sé que en esta temporada tú estás celebrando algo. Pero no es Navidad. Porque la Navidad es el día que Cristo vino para rescatarnos del pecado. Es el día en el que Cristo nos reconcilió con Dios. Ese es el día de Navidad. Y si tú todavía no te has arrepentido de tus pecados y tú todavía no has recibido la reconciliación que Dios ofrece, tú estás celebrando algo. Yo no estoy negando eso, pero lo que estás celebrando no es la Navidad. Pero aún se pone mejor. Es aún más maravilloso porque la tercera cosa que celebramos en la Navidad es nuestra adopción y la anticipación de nuestra herencia. En la Navidad celebramos nuestra adopción y anticipamos nuestra herencia. Ahora, algunos de ustedes que los que me conocen, perdonen porque han oído esto 1000 veces, porque una de, como dicen en inglés, one of my pet peeves, ¿verdad? Una de las cosas que me molesta, y es que uno de los clichés cristianos que menos me gustan, es este cliché, ¿verdad? Este dicho, que el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios. ¿No? Podemos retirar ese dicho. Yo estoy, ¿verdad?, humildemente proponiendo eso. Les voy a decir la razón por la cual a mí no me gusta ese dicho. Y la razón por la que no me gusta es porque no es útil. Porque la realidad es que todo el mundo, creyentes o no creyentes, tienen una relación con Dios. Satanás y los demonios tienen una relación con Dios. Si no me creen, miren el libro de Job, ¿verdad? El libro comienza con Job entrando a darle una visita a Dios y hablan y toman té. No sé, pero hasta Satanás tiene una relación con Dios. Lo maravilloso del cristianismo no es que tenemos una relación con Dios, es el tipo de relación que el creyente tiene con Dios. En el versículo 5 el apóstol nos dice aquí que el fin o la meta
de nuestra redención es adopción. Pablo dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Esto significa que los redimidos son hijos adoptivos de Dios. Esto es un derecho que Dios concede. En el Evangelio de Juan nos los confirma cuando nos dice que a los que creen en Él, a los que creen en Jesús, a los que le reciben, se les dio la potestad, se les dio el derecho, se les dio la posición legal de ser hechos hijos de Dios. Así que ser hechos hijos de Dios es algo que Dios concede. Esto es una relación, número uno, que no es natural, porque en nuestra condición natural éramos enemigos de Dios. Miren en Efesios 2. Y es una relación que es exclusiva, reservada solo para aquellos que han sido redimidos. Así que el ser hijo de Dios, les repito esto, es una relación que no es natural y que no es y que es exclusiva. No es natural porque por naturaleza, lo dijimos al principio, todos nacimos muertos espiritualmente, todos nacimos como enemigos de Dios. Y al Dios entonces darnos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es algo que no somos hijos por naturaleza, somos hijos por adopción. Y no es algo que le aplica a todo el mundo, solamente le aplica a aquellos que han sido redimidos, a aquellos que han creído en el nombre y en las obras de Jesús. En los versículos 6 y 7, Pablo entonces menciona dos grandes beneficios que se obtienen por haber sido adoptados. Aquellos que hemos sido adoptados tenemos estos dos beneficios. El primero, una relación íntima con Dios ahora. Tenemos una relación íntima con Dios ahora, hoy. Pero también tenemos una herencia futura. Tenemos una relación íntima hoy, tenemos una herencia en el futuro. El versículo 6, Pablo comienza diciendo, y porque sois hijos. O sea, que debido a que Dios el Padre nos ha adoptado como hijos, Él nos envía el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Y Abba es una palabra aramea que los hijos usaban afectuosamente para llamar a sus papás. Es el equivalente de decir papi en español, de decir daddy en inglés, y para ustedes que ven dramas coreanos es lo mismo que decir apá. ¿No? Aparentemente yo soy el único que veo esos dramas. Esta es la palabra, esto es más importante, esta es la palabra que Jesús usaba cuando hablaba en privado con su Padre. En uno de los momentos más personales de la vida de Jesús, encontramos a Jesús en el huerto de Getsemaní orando, hablando con su Padre. Y este es el término que él usa. Él dice, Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Sino lo que tú quieres. O sea que en el momento en que Jesús se está preparando para dar su vida en beneficio de los pecadores, Él le pregunta, papi, hay otra forma, hay otra manera de poder cumplir tu plan sin que yo tenga que morir. Ahora, pónganse ustedes en la posición de papá y que su hijo les diga a ustedes, papi, ¿hay alguna forma que este plan tuyo funcione sin que eso signifique que me tengan que matar? Ustedes saben la contestación a esa pregunta. Porque Jesús terminó yendo al madero. Jesús terminó muriendo en la cruz. No había otra forma. La única manera de poder preservar la justicia de Dios y castigar los pecados
Pero mostrar la misericordia de Dios y no condenar a los pecadores era de que alguien santo que vivió una vida perfecta pagara por esos pecados. No había de otra. Así que cuando ustedes piensen, cristianos, lo que le costó a Dios, la gracia que nos fue extendida a nosotros, piensen como padres que Él estuvo dispuesto a mandar a su hijo a la muerte porque no le quedaba de otra. Porque era la única manera de salvarte a ti. Y si eso no te conmueve, todavía estás en muerte espiritual. Ahora, esto significa cuando el Espíritu que Dios le ha enviado a los redimidos, que clama, Abba Padre, es la misma manera en que es la misma manera en que Jesús habla, ¿verdad? Cuando habla en privado con su Padre. Esto significa que la intimidad profunda que Jesús, como Hijo unigénito, tiene con el Padre, es la misma intimidad que está disponible para nosotros como hijos adoptivos. Y esa es una intimidad que la tenemos ahora. Piensen en eso por un segundo. La misma intimidad que Jesús tiene con el Padre, nosotros la tenemos por el hecho de que hemos sido adoptados como hijos suyos. Ahora, el segundo beneficio que tenemos como hijos adoptados es una herencia. Entonces la pregunta es, ¿en qué consiste esa herencia? En el contexto de la carta de los Gálatas, se refiere a que somos herederos de las promesas que Dios le dio a Abraham. Pero en Romanos, Pablo nos da información adicional. En Romanos 8, 16, 17, si quieren buscarlo, si no lo pueden apuntar. En Romanos 8, 16 y 17 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que seamos glorificados con Él. Esto lo que significa es que seremos glorificados, esto es parte de la herencia, seremos glorificados con Jesús en el futuro, pero también significa que vamos a padecer en Él presente si lo seguimos fielmente. Vamos a ser glorificados en el futuro, pero vamos a padecer ahora si lo seguimos fielmente. Vemos entonces que en la Navidad los creyentes celebramos la fidelidad de Dios, celebramos nuestro rescate, celebramos nuestra adopción y anticipamos nuestra herencia. Y quiero mencionarte brevemente al concluir esta tarde 3 implicaciones que fluyen del pasaje que acabamos de leer. La primera implicación es que como creyentes debemos meditar profundamente en la manera en que estamos relacionados con Dios. A veces pensamos, ¿verdad?, en Dios como si fuera proveedor, y lo es. A veces pensamos en Dios como juez, y lo es. A veces pensamos en Dios como creador, y lo es. Todopoderoso, omnisciente, omnibenevolente, toda bondad, toda gracia, todo eso es cierto. Pero para nosotros, si tú has sido redimido por Cristo, Dios Padre es mi Abba, es mi papi, es my daddy. Dios el Hijo es mi hermano, es coheredero conmigo. Dios Espíritu Santo, quien procede de ambos, el Padre y el Hijo, me permite tener una comunión íntima con Dios. Esa es la relación que tenemos como creyentes.
La segunda implicación es que debemos estar conscientes de que la primera venida de Cristo no arregló todos los problemas de la caída. La primera venida de Cristo no fue para arreglar todos los problemas de la caída. Y yo sé que eso va a sorprender a algunos de ustedes. Cristo nos reconcilió con Dios. Cristo ha inaugurado el reino de los cielos se ha acercado. Así que no dudemos de esas cosas. Cristo nos ha reconciliado con Dios. Cristo ha inaugurado el reino. Pero todavía vivimos en un mundo que está profundamente afectado por el pecado. Yo sé que para algunos de ustedes, la Navidad es triste. Yo estoy seguro que de ahora en adelante, cada Navidad el pastor va a pensar en su hermano y va a tener tristeza. Y entonces algunos van a estar tentados en decir, pues la Navidad es alegre y es triste. Pero cuando pensamos de esa manera, no estamos entendiendo cuál era el plan, cuál era el propósito de la Navidad. El propósito de la Navidad, el propósito de Jesús venir por primera vez, nunca fue para resolver todos los problemas de la caída. Fue para reconciliación, para resolver el primer problema de la caída, nuestro divorcio con Dios. Fue para la enemistad que teníamos, poder enmendar esa relación y poder entonces tener amistad con Dios y para poder formar parte de la familia de Dios. Pero la enfermedad continúa, pero los conflictos continúan, el dolor continúa, el sufrimiento continúa, las adicciones continúan, la falta de armonía continúa. La política continúa. Esa es una de las razones por las que yo estoy esperando por el cielo. Cuando eliminemos esa parte. Todas estas cosas tristes por las que nosotros pasamos, esas cosas que ustedes están pensando cuando vinieron esta mañana y que le pusieron en paréntesis para poder venir a escuchar la palabra de Dios, esas cosas continúan porque todavía estamos en el mundo. No somos del mundo, pero estamos viviendo en el mundo. No dudemos del amor y la cercanía de Dios porque todavía hay enfermedad, sufrimiento y maldad en el mundo. Porque Cristo vino la primera vez y prometió que va a venir de nuevo. Cristo ha prometido que vendrá por segunda vez y restaurará todas las cosas. En un pasaje que para muchos de ustedes va a ser familiar ahora, porque el pastor predicó en él recientemente, en las palabras de Apocalipsis 21, 4 y 5, Cristo, Él, enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte. Ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque todas las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Esa es promesa del mismo Dios, cuya fidelidad celebramos cada Navidad. Cumplió en la primera venida, no les quepa duda de que va a cumplir en la segunda venida. Finalmente, esta tercera implicación va dirigida a personas que pueden estar aquí en medio de nosotros, que tal vez no conocen al Señor. Si no te has arrepentido de tus pecados, si no has puesto tu fe en Cristo para salvación, te invito a que lo hagas hoy. Como ya habíamos visto, ser adoptados como hijo de Dios no es universal
no es automático. Es necesario creer en Cristo y solo entonces tus pecados serán perdonados y serás recibido en la familia de Dios. Hasta que no hagas eso, la Navidad nunca será realmente tiempo de celebración para ti. Así que les invito a que se pongan de pie, con sus ojos cerrados, en actitud de meditación. Y vamos a meditar unos minutos, unos momentos, en la palabra que ha sido expuesta en esta mañana, en esta tarde. Y como siempre, el altar está abierto. Si quieren venir y meditar y orar al Señor al altar. Y también si alguno de ustedes el Espíritu de Dios lo ha convencido de que este es el día en que debes recibir a Cristo, hoy puedes pasar al frente y oraremos por ti.